Santa Bernardita Soubirous. Nacida Marie Bernard Soubirous, vino al mundo en Lourdes el 7 de enero de 1844 y fue bautizada al día siguiente en la parroquia de San Pedro de aquella localidad de los Altos Pirineos franceses. Era hija de François Soubirous y Louise Casterot, y fue la mayor de una familia numerosa marcada muy pronto por la estrechez económica, la enfermedad y el peso de las privaciones. Los Soubirous pertenecían al modesto mundo de los molineros pirenaicos. Durante un tiempo conocieron una cierta estabilidad, pero la crisis de los molinos tradicionales, agravada por las dificultades económicas de la región, arrastró a la familia a una ruina progresiva. En 1854, la quiebra del molino acabó de hundir su situación, y tras varios cambios de domicilio, hubieron de instalarse en el llamado cachot, un antiguo calabozo abandonado, húmedo, oscuro e insalubre, que se convirtió en el símbolo más elocuente de la miseria en que vivieron. La infancia de Bernardita transcurrió, por tanto, en un ambiente de pobreza extrema. A ello se unió una salud muy frágil. Padeció desnutrición, sufrió el cólera en 1855 y quedó marcada para siempre por un asma persistente que le provocaba frecuentes crisis y ahogos. Su desarrollo físico fue lento, y su aspecto infantil hacía que aparentara menos años de los que tenía. Recibió muy poca instrucción. Su lengua habitual no era el francés, sino el habla local gascona u occitana, y no aprendió a leer ni a escribir hasta bastante tarde. A los 14 años, apenas había recibido una formación elemental en el catecismo y en la oración. Sin embargo, quienes la trataron la describieron como una muchacha despierta, de inteligencia práctica, carácter firme, respuestas rápidas y un instinto muy vivo para la verdad. Había trabajado como pastora en Bartres y ayudaba en cuanto podía en las tareas humildes de la casa. El acontecimiento decisivo de su vida tuvo lugar en 1858. El 11 de febrero de aquel año, cuando contaba 14 años, salió a recoger leña junto al río Gave, cerca de la gruta de Massabielle. Allí afirmó haber visto por primera vez a una figura luminosa, una joven vestida de blanco, con ceñidor azul y rosas amarillas o doradas sobre los pies, que sostenía un rosario. Bernardita no la llamó en un primer momento Virgen María, sino Aqueró, es decir, aquella, según el modo de hablar de su tierra. A partir de esa primera experiencia, se sucedieron 18 apariciones, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1858. Durante aquellas visitas, la señora le dirigió palabras breves y graves. La invitó a volver durante 15 días. Le pidió oración por los pecadores, penitencia y conversión, y le encargó que dijera a los sacerdotes que acudieran allí en procesión y que se edificara una capilla. El 25 de febrero, obedeciendo una indicación recibida en la gruta, Bernardita escarbó en el suelo embarrado hasta que comenzó a brotar un manantial. Aquella fuente, que desde entonces no dejó de manar, quedó unida para siempre a la historia de Lourdes y a las numerosas curaciones que más tarde serían objeto de escrutinio médico y eclesiástico. El momento culminante llegó el 25 de marzo de 1858, en la 16ª aparición, cuando la señora reveló su identidad con una fórmula que Bernardita repitió tal como la había oído en su dialecto: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La importancia de esas palabras fue inmensa, pues el dogma de la Inmaculada Concepción había sido proclamado por Pío IX apenas 4 años antes, en 1854. Que una muchacha pobre, enferma y sin apenas formación religiosa repitiera con exactitud una expresión teológica de tal densidad, causó una profunda impresión en quienes investigaron el caso. Desde el primer momento, los hechos provocaron conmoción en Lourdes. Acudieron vecinos, curiosos, enfermos, autoridades civiles y eclesiásticas.
Bernardita fue sometida a interrogatorios insistentes, a veces duros y hostiles, por parte del comisario Jacomé, del fiscal y de otros representantes del poder civil. También hubo cautela y examen riguroso por parte del clero local y del obispo de Tarbes, Bertrand Sever Logans. Se intentó intimidarla, hacerla dudar, arrancarle contradicciones o descubrir en ella afán de protagonismo. No lo lograron. Su actitud fue siempre la misma, sobria, serena, humilde y extraordinariamente constante. No embelleció el relato, no añadió elementos nuevos para impresionar, no aceptó dinero ni quiso sacar provecho de lo ocurrido. Se limitaba a repetir con firmeza aquello que decía haber visto y oído. De ella procede una de las frases que mejor resumen su postura. Estaba encargada de decirlo, no de hacerlo creer. La investigación canónica se prolongó durante varios años. Finalmente, el 18 de enero de 1862, el obispo de Tarbes reconoció oficialmente la autenticidad de las apariciones y autorizó el culto en la gruta. Para entonces, Lourdes había comenzado ya a transformarse en un gran centro de peregrinación mariana. Pero Bernardita, lejos de apropiarse de aquel protagonismo, procuró apartarse de él. Desde 1860 había sido acogida por las Hermanas de la Caridad de Nevers en el Hospicio de Lourdes, donde pudo resguardarse del incesante acoso de visitantes y curiosos, completar su instrucción básica y prepararse sacramentalmente. Hizo la primera comunión en junio de 1858 y recibió la confirmación poco después. En 1866 dejó Lourdes para siempre. Tenía 22 años cuando partió hacia la casa madre de las Hermanas de la Caridad de Nevers, en Saint-Gildas. Nunca regresó a su ciudad natal. Ingresó en la congregación y tomó el nombre religioso de Sor Marie Bernard o Sor María Bernarda. Profesó al año siguiente. Su entrada en la vida religiosa no fue una continuación pública de los sucesos de Massabielle, sino más bien un ocultamiento deliberado. Ella misma daba a entender que su misión en Lourdes había terminado. Desde entonces, quiso desaparecer en la vida común de una comunidad religiosa, sin privilegios ni honores, sin aprovechar en beneficio propio la celebridad que ya envolvía su nombre. La vida de Nevers fue exteriormente sencilla y escondida. Desempeñó oficios humildes, entre ellos tareas de enfermería y de sacristía, y en diversos momentos se le señaló incluso que su principal trabajo era ofrecer la oración y el sufrimiento por los pecadores. Sus superioras no la trataron con complacencia. Al contrario, se mostró con frecuencia una notable severidad con ella, precisamente para impedir que pudiera aferrarse a la fama o alimentar cualquier vanidad espiritual. Bernardita aceptó aquella situación con obediencia, aunque no sin sufrimiento. Quienes convivieron con ella en Nevers dejaron el recuerdo de una religiosa natural, sin afectación, de carácter recio, con una humildad verdadera, sentido del humor sobrio y una gran aversión a que se la convirtiera en objeto de curiosidad piadosa. Su salud, ya quebrantada desde la niñez, empeoró de forma continua. Al asma crónica se añadieron la tuberculosis pulmonar y una grave afección ósea, especialmente dolorosa en una rodilla, que la obligó a largos periodos de postración. Vivió años de molestias físicas intensas y frecuentes limitaciones, que soportó con paciencia y espíritu de ofrenda. Su santidad no se apoyó únicamente en el recuerdo de las apariciones, sino en la manera en que respondió cada día a la gracia recibida, con fidelidad en lo pequeño, aceptación del dolor, vida interior profunda y total renuncia a cualquier engrandecimiento personal. En ella no se advierte el perfil de una fundadora, ni el de una escritora espiritual, ni el de una figura destinada a ocupar puestos relevantes, sino el de un alma
a la que se confió un mensaje inmenso y que después consintió en borrarse para que toda la atención recayera sobre Dios, sobre la Virgen y sobre la llamada a la oración, la penitencia y la conversión. Murió en Nevers el 16 de abril de 1879, a los 35 años, tras una larga enfermedad. Sus últimas horas estuvieron marcadas por la oración y la unión interior con Cristo y con la Virgen. Así concluyó una existencia breve, exteriormente pobre y escondida, pero de gran densidad espiritual e histórica. Después de su muerte, la devoción hacia su figura no dejó de crecer. En el curso del proceso canónico, su cuerpo fue exhumado en 1909, 1919 y 1925, y en aquellas exhumaciones se comprobó su notable estado de conservación. Actualmente, reposa expuesto a la veneración de los fieles en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers. La causa de canonización avanzó en las primeras décadas del siglo XX. Fue beatificada por Pío XI el 14 de junio de 1925 y canonizada por el mismo pontífice el 8 de diciembre de 1933, fecha especialmente significativa por coincidir con la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Iglesia quiso subrayar así que la santidad de Bernardita no residía solo en haber sido la vidente de Lourdes, sino en la humildad, la obediencia y la pureza de corazón con que acogió y vivió el don recibido. Su memoria litúrgica se celebra el 16 de abril. Santa Bernardita Soubirous ocupa un lugar singular en la historia religiosa contemporánea. Por una parte, su nombre está inseparablemente unido a Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación del mundo católico, y a uno de los fenómenos espirituales más examinados del siglo XIX. Por otra, su vida constituye un testimonio eminente de la fuerza de lo pequeño a los ojos de Dios. Pobre, enferma, sin cultura notable y sin relevancia social, fue elegida para transmitir un mensaje que alcanzó resonancia universal. Pero su verdadera grandeza se manifestó después, cuando, lejos de retener para sí el brillo de aquel acontecimiento, aceptó desaparecer en la humildad de la vida común. De ese modo, Santa Bernardita sigue siendo no solo la muchacha de Lourdes, sino también un ejemplo perdurable de sencillez evangélica, fortaleza en el sufrimiento y fidelidad silenciosa a la gracia. Vi a una señora vestida de blanco. Llevaba vestido blanco, velo blanco, una cinta azul y una rosa amarilla en cada pie. Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo no estoy encargada de hacéroslo creer, sino de decíroslo.